El Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Centro ITAM para Datos, Algoritmos y Sociedad presentan. Ok, bueno, bienvenidos al quinto Conversadata. Nos acompañan hoy. Este Conversadata es, espero, muy importante para ustedes porque, pues, como saben, el centro tiene una vena social muy fuerte y, pues, todas las clases que yo enseño también. Les he tratado de ofrecer a lo largo de los semestres alternativas al sector privado, donde pueden hacer lana, o al sector público, donde luego no se hace mucha lana, pero se tiene mucho impacto cuando se logra tener impacto, porque luego a veces es difícil. Les he tratado de ofrecer una alternativa a estas dos, que es el sector social, y no hay mejor exponente del sector social aquí en México que SocialTIC. Nos acompaña en SocialTIC Frida García y Paul Aguilar. Frida García es líder de datos, de análisis de datos en SocialTIC, y Paul Aguilar es líder de Cybersecurity. La charla que ahorita queremos presentarles es sobre infoactivismo. Infoactivismo es utilizar datos para tener incidencia social. Esta incidencia social puede ser desde periodismo, denunciar o visibilizar algo que no se ve, hasta, pues, ¿por qué no?, ir a plantarte enfrente de la agencia de gobierno que está haciendo algo que no debería estar haciendo y exigir cuenta pública, pero sobre todo con evidencia, para que no te puedan decir que no, para que no te digan que yo tengo otros datos. Los dejo entonces con Paul y Frida. Ellos tienen muchísima experiencia en este sector y sobre todo lo más importante es que ustedes se den cuenta que pueden hacer carrera y que carrera que significa ganar una lana, ¿por qué no?, haciendo este tipo de actividades. Entonces, Frida, Paul, muchísimas gracias por acompañarnos. Dejo el escenario. Voy a dar clic aquí para poder avanzar. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Ya Chucho nos presentó. Entonces, igual, nosotros ya traemos la presentación, nos vamos a ir presentando, vamos a ver un par de temas principales, que es básicamente infoactivismo, datos para el cambio social y algunos ejemplos y algunas cositas que ustedes pueden hacer. Ese es el temario. Si quieren, empezamos. Perdón. Si quieren, empezamos presentándolo. Soy coordinadora de análisis y uso de datos en SocialTIC. Mis labores en la organización, más desde la investigación de datos, como tenemos partnerships con redes sociales, en las que podemos obtener una cantidad muy grande de datos. También trabajo con organizaciones, enseñándoles la potencia de usar datos, ¿no? A veces no tienen grandes cantidades de datos, y eso ya te los voy a explicar más adelante, pero igual nuestra misión es que entiendan que teniendo números pueden crear incidencia, ¿no? Y también otra de mis labores es crear comunidad. Entonces, tenemos una página de internet, Escuela de Datos, en la que quien sea un experto en datos puede entrar y aprender. Y también, pues, busco personas que quieran entrar y colaborar en esta comunidad de datos. Y tenemos, pues, personas de muchos perfiles, ¿no? O sea, creo que eso es muy interesante, trabajar con equipos multidisciplinarios que tengan intereses muy diversos. Es lo que hago. Bueno, yo soy Paul Aguilar, ya lo comentó Chucho, yo soy el coordinador del área de seguridad digital en SocialTIC. Yo trabajo desde una perspectiva de seguridad preventiva, pero también vemos temas de atención, acompañamiento, formación en temas de seguridad. Para que se entienda un poquito más el contexto, pues les platico igual de qué va SocialTIC. SocialTIC en sí es una ONG, somos una AC, una organización sin fines de lucro, enfocada a temas de tecnología. Entonces, ahí tenemos tres áreas principales: la de datos, que es donde está Frida; la de seguridad, que es donde estoy yo; y una que se llama infoactivismo, que lo vamos a platicar ahorita a profundidad de qué va. Pero, pues bueno, la idea es que dentro de SocialTIC tenemos diferentes ejes de trabajo, como por ejemplo, habilitar espacios de formación, que pueden ser talleres,
acompañamientos, que son procesos en los que vamos de la mano con otros grupos, organizaciones, para tener una transformación interna en términos de tecnología y en estos 3 ejes. Y pues estos grupos pueden ser periodistas, activistas, personas defensoras de derechos humanos, básicamente cualquier actor que quiera hacer un cambio social. Entonces, les digo eso porque para entender el contexto un poco de seguridad digital, pues hay que entender el contexto en el que vivimos en Latinoamérica, que puede ser un contexto con altos índices de violencia, con una precariedad o una brecha digital muy amplia, con ciertos grupos, con delincuencia, crimen organizado y muchos otros tipos de factores sociales. Entonces, de ahí que exista una necesidad de que haya un social team, de que haya un área de datos, un área de infoactivismo y un área de seguridad digital, cubriendo distintas necesidades. Entonces, pues bueno, Social TIC se enfoca a esos temas. Ahorita nos vamos a enfocar a datos y a infoactivismo, pero bueno, yo estoy en temas de seguridad, pero pues también desde esas cosas, entonces pues aquí andamos. Bien. Entonces, bueno, les decía, ¿con quiénes trabajamos? Pues trabajamos con estos grupos y parte de lo que buscamos, más allá como de dar talleres y que la gente aprenda por aprender, es que haya un cambio social. Y a partir de ahí comenzamos a hablar ya del infoactivismo. Ahorita lo vamos a definir un poquito mejor, pero la idea es que las personas puedan utilizar la tecnología para que haya un cambio, para que haya una incidencia, ¿sí? No es simplemente, por ejemplo, utilizar redes sociales para decir que estoy cansado de cierta situación, sino saber para qué estoy utilizando las redes sociales, cuál es su capacidad, cuál es su alcance y cuáles son las implicaciones que esto tiene como una herramienta desde un enfoque social. Entonces buscamos básicamente habilitar y empoderar a todos estos actores para que desde una perspectiva social puedan lograr un cambio a través de la tecnología. ¿Va? Entonces, siguiente. Ok, ahora sí. Todo esto que ya les vengo platicando más o menos es lo que nosotros denominamos infoactivismo. A ver, el infoactivismo en sí mismo es una forma de buscar que la información y la tecnología procuren un cambio social. Este cambio social es lo que desde sociedad civil denominamos incidencia. Cuando tú tienes un problema y logras modificar o logras proponer una solución que tiene un impacto. Ahora, ¿cuál es la clave aquí del infoactivismo? Que pues el objetivo es que la tecnología o la información tengan objetivos propios. Entonces, en sí el objetivo general del infoactivismo es generar un cambio social, incitar una incidencia, pero luego existen, vamos a decirlo así, objetivos específicos, dependiendo de la temática social en la que estás trabajando. Por ejemplo, ahorita Chucho ya decía un par de ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa si una dependencia de gobierno está haciendo algo que se sale de sus capacidades? O que algún actor público está diciendo que tiene otra información o está haciendo algo que no es adecuado. Entonces, la idea es que a partir de que identificamos un problema que es de orden social, buscamos información, que esa información podemos comunicar con un objetivo, que es el objetivo de transformación, de incidencia. Y todo esto a través de la tecnología. Entonces, por ejemplo, existen algunos experimentos que hemos hecho en SocialTIC que denominamos online, offline, que básicamente es llevar ejercicios de activismo tanto en el espacio digital como en el espacio físico. Ya Chucho mencionaba otro, ¿no? Que, por ejemplo, a lo mejor ustedes hacen una campaña para visibilizar un problema, porque tienen la información, tienen los datos, tienen el sustento para crear una narrativa que evidencia ese problema, pero aparte tienen algo que es un llamado a la acción, que es ir afuera de donde está esa persona para poder manifestarse físicamente y ejercer otro tipo de presión o ejercer, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión en un espacio público. Entonces, todo esto que les estoy platicando, si se fijan, pues es más allá como de mandar un tweet, ¿no? Que muchas veces se dicen, sí, activistas de sillón, tuiteando como que todo está mal, pero nadie hace nada. Pues bueno, el infoactivismo lo que busca es tomar toda esta información, estructurarla y buscar un plan de incidencia a través de la comunicación y la tecnología. Siguiente. Para eso, pues, infoactivismo o el proceso infoactivista tiene distintas etapas. No es simplemente como, sí, es que yo sé que mandando este tipo de tweets o de mensajes, pues ya, voy a ser incendiaria y la gente se va a movilizar y el mundo va a cambiar. Ya emití mi opinión. No, tenemos distintos procesos. Eso nos lleva a que el infoactivismo es una metodología, ¿sí? Entonces, cuando hacemos infoactivismo tenemos una metodología base que consta de 4 partes básicas que se pueden
abrir un poquito más, pero en sí es planeación, producción, implementación y evaluación. Que eso, por ejemplo, para quienes están aquí o estén viendo en el futuro en el video, pues suena como a cualquier proceso de planeación de un proyecto, ¿sí? Y pues básicamente eso es. En la parte de planeación, lo que buscamos es identificar cuál es la problemática social e identificar cuáles son los elementos que la caracterizan. Por ejemplo, si hay un tema que tiene que ver con género, por ejemplo, todo el tema de feminicidios que ha estado en los recientes años en el país. Ok, bueno, hay un problema. Ahora, ¿qué quiero comunicar o qué quiero hacer con ese problema? ¿Quiero evidenciarlo? ¿Quiero hacer un llamado a la acción para que las personas se movilicen? ¿Quiero que actores del sector público con alguna responsabilidad, no sé, política hagan algún cambio? Tengo que identificar todos esos elementos. Habiendo identificado esos elementos, tengo que pensar en cuáles son los mensajes con los que quiero incitar a esas acciones. ¿Cómo va a ser mi llamado a la acción? Entonces, todo ese tipo de elementos son los que tenemos que ir identificando en la planeación. Una vez que ya tengo una problemática, que tengo una propuesta de mensaje, de comunicación, tengo que producir, ¿sí? Tengo que ponerme a hacerlo. Y eso implica que a lo mejor ya voy a hacer una gráfica, entendiendo gráfica como todo lo amplio, ¿no? No solo barras y pasteles, sino a lo mejor una infografía, algún sitio web con un diseño, algún flyer, alguna otra cosa, que va a transmitir todo lo que quiero aquí y que va a hacer todo este llamado a la acción o que va a buscar, por ejemplo, un ejercicio de reflexión. Tal vez mi objetivo no es un llamado a la acción directa, pero tal vez lo que quiero es que la gente hable del tema, quiero evidenciarlo. Ok, tengo que diseñar materiales que me ayuden a que la gente comience a hablar de ese tema, ¿va? Una vez que ya tengo todos mis materiales, pues va la implementación, que la implementación básicamente es salir a la calle o salir a los espacios en línea. Entonces, les voy a poner un ejemplo que a mí se me hace súper chido y que me gusta mucho. Vamos a suponer que hay una propuesta de ley para temas de privatización del agua y que hay colectivos que no están de acuerdo porque las comunidades en donde se encuentran se están quedando sin agua, mientras que las empresas donde se está privatizando eso a través de concesiones pues se vuelven ricas y ricas y ricas conforme pasa el tiempo, pero la comunidad local sufre. Ok, pues todas estas personas quieren evidenciar el problema, pero también quieren hacer un llamado a la acción para que esa propuesta de ley no pase y frenar todo este daño ambiental. Entonces ya tienen su problema y ya saben qué quieren comunicar. En la producción comienzan a desarrollar los mensajes, infografías, todo lo que van a comunicar y a lo mejor parte del mensaje que hacen como llamado a la acción es bombardear los buzones de estos políticos, de estas personas responsables, diciendo yo, fulanito de tal, no estoy de acuerdo en esto, por favor, considera no votar a favor de esta propuesta de ley. Eso ya se hace en la implementación, que es donde comienzan como todas estas cadenas, todos estos mensajes, muy amplios que se mueven a través de redes sociales, que no necesariamente tiene que ser solo Facebook o Twitter, puede ser a través de WhatsApp o muchos otros medios, no sé, TikTok, correo electrónico, incluso las mismas acciones a la calle, como por ejemplo salir a pegar panfletos, salir a sensibilizar a las personas. Ya que hicimos todo eso, pues tenemos que hacer un momento de evaluación, que es donde sabemos si básicamente las acciones que hicimos lo cumplieron sus objetivos, ¿vale? Entonces, para poder evaluar necesitamos haber diseñado en la primera parte indicadores, que son los indicadores que nos van a decir, ok, a cuántas personas quiero llegar, cuántos mensajes quiero comunicar y cuántos van a incitar a B o C. Entonces, teniendo todo eso estructurado, lo tengo que evaluar para saber si mi campaña o mi acción fue exitosa, ¿vale? Hasta ahorita, si se fijan, realmente casi pareciera que estamos hablando como de metodologías ágiles y todas esas cosas. A mí me gustaba mucho que antes se utilizaba el término como cajita espartana, como hazlo rápido y evalúalo rápido y si lo echas a perder, lo que sigue. Entonces, aquí estamos como en un punto intermedio, es un proceso iterativo en el que siempre vamos ejecutando estos 4 pasos hasta que los objetivos de nuestro activismo se logran, ¿vale? Ahora, esto a lo mejor para ustedes puede parecer relativamente simple, pero consideren, ustedes están estudiando una carrera o un espacio en el que estos son sus procesos habituales, pero a lo mejor quienes deciden hacer activismo porque, no sé, son familiares de personas desaparecidas, porque les están dejando sin agua, porque les desaparecieron a lo mejor a un familiar o lo asesinaron, porque hacen periodismo y están asesinando a los colegas y están hartos de que estén asesinando a los colegas. Todas esas personas que están en una problemática social complicada
tal vez no, muchas veces no es que estén pensando en, ok, ¿cuál va a ser el proceso que yo tomo para decir basta de que estén asesinando a mis colegas periodistas? ¿O cuál va a ser el proceso que voy a tomar para evidenciar que hay un problema de violencia en términos de género en mi país? Entonces, muchas veces en la práctica, el activismo habla desde el enojo, desde la furia, desde la búsqueda de soluciones, y muchas veces este tipo de consideraciones no están presentes porque atienden a una necesidad humana. Entonces, el objetivo del infoactivismo es buscar que toda esa problemática, esa búsqueda de soluciones, sí cumpla su objetivo humano, pero que también trascienda. Porque muchas veces hablar desde el enojo funciona, pero en muchos otros espacios no. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay elementos que pueden fallar, que sí evidencian un problema, pero que tal vez no generan un proceso de reflexión, no generan un llamado a la acción, no tienen incidencia. Entonces, el infoactivismo, solo para redondear la idea, busca que a través de la información hagamos un cambio social utilizando las tecnologías dentro de esta metodología que hemos estado platicando. ¿Vale? Entonces, va más o menos por ahí, espero haya quedado entendido. Siguiente. Igual tenemos un sitio web que se llama infoactivismo.org y ahí está la guía infoactivista, en donde se detallan todos estos procesos. Básicamente es una guía do it yourself. Entonces, si ustedes un día, no sé, tienen algún problema barrial, universitario o más grande, pues ahí ya está documentado todo este proceso. Bueno, a partir de aquí ya vamos a empezar a hablar un poquito más en términos de tecnologías e implementaciones de datos. Y para eso, por ejemplo, quiero hablarles de dos proyectos principales. Uno es el de Repartos Latam, que es un proyecto hecho en torno a las plataformas de delivery de comida. No sé si se pueden decir marcas en los videos, pero bueno, son de entradas de comida, ya saben, habituales, ¿no? Y lo que buscaba este proyecto era tener datos para poder evidenciar la problemática de la explotación laboral y la falta de condiciones de derechos laborales, mientras que las compañías crecen en términos sí, brutales de dinero, ¿no? Entonces, esta investigación pone varios ejemplos de casos, por ejemplo, sobre todo de personas migrantes que van hacia Colombia desde países, no sé, como Venezuela, Nicaragua, El Salvador, que van a trabajar ahí porque es lo que les queda más cercano, y al no tener oportunidades de desarrollo profesional, deciden trabajar en estas plataformas. Pero, ¿cuál es el problema? Que a través de la pandemia, o en el tiempo de la pandemia, los números de trabajadores se incrementaron brutalmente, explicar, por lo menos en Colombia. Y pues eso llevó a que las empresas se movieran muchísimo. Pero todas estas personas se exponían a las condiciones de contagio de COVID, muchas sufrían a lo mejor accidentes que incluso de forma así como literalmente te atropellaron y te terminaron amputando un pie y un brazo. Lástima, tienes que pagar el pedido que no entregaste. Entonces, evidenciar como todo ese tipo de problemas y pues hablar de cuál es la precarización en términos de estos trabajos, ¿no? ¿Y cómo se logra contar esto? Pues a través de tener información. Y aquí es donde empezamos a redondear de nuevo la idea, ¿no? La información pueden ser datos, pueden ser testimonios, tiene que ser información que al final nos permita estructurar una narrativa, contar un problema y llegar a los objetivos que hemos ido planteando, ¿vale? Entonces, en esta investigación, ¿cuántos países colaboran? Sí, creo que eran como 5 o 6 países que colaboraron de manera internacional para conjuntar datos de sus países y pues evidenciar cuáles son las condiciones precarias, ¿no? Otro proyecto muy bonito es este que se llama Mujer, Palabra y Resistencia, que también habla de las comunidades indígenas en Colombia y de cómo los límites transfronterizos se desdibujan desde una perspectiva de comunidad indígena o rural, en donde, por ejemplo, tienes una comunidad que aquí en México, pues no sé, están las comunidades náhuatl, mayas, por ejemplo, la maya que colinda hacia el sur del país con Guatemala y que también hay grupos de ese tipo, pues como ellos no ven esta diferencia entre México y Guatemala, ¿no? Sino que ven una comunidad que vive en un espacio geográfico, porque ese espacio geográfico se está viendo amenazado por todo el tema a lo mejor de deforestación, de cooptación del agua, de construcción de espacios para tiendas, plazas, cosas de ese tipo y cómo a través de verse amenazados, pues todos estos grupos empiezan a ser básicamente aniquilados, ¿no? Comienzan a matar a sus líderes sociales, comienzan a erradicar su lenguaje, comienzan a aislarlos de acceso a servicios, de acceso a desarrollo escolar, profesional y básicamente lo que se busca es erradicarlos, ¿no? Entonces, este tipo de investigaciones
lo que hace al final es, sí, cuenta una historia, cuenta un problema y busca que haya una incidencia social, por ejemplo, para que no se exista el desarrollo o la creación de políticas públicas que consideren los derechos de estos grupos dentro de todo el ecosistema social que ya existe, ¿no? Dentro de todas las dependencias de gobierno, de los accesos a servicios básicos, y al mismo tiempo todo esto lo cuentan a través de números, a través de visualizaciones. Entonces, estos dos tipos de proyectos, algo que tienen muy bonito y llamativo, es que la información la terminan presentando en una forma en la que se puede visualizar, en la que se puede contar una historia, pero también se puede transmitir un mensaje y tratar de cumplir el objetivo de incidencia, de transformación social. Entonces, estos son algunos ejemplos. Ahorita vamos a hablar de otros más. ¿Vale? Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí que hablar cómo podemos usar los datos para el cambio social. Primero, hay que encontrar como, o sea, usar datos, lo que queremos es encontrar soluciones a cierta problemática social. Y tal vez como científicos de datos, no los podemos, o sea, como en nuestro contexto, pues quizá no los podemos ver, ¿no? O sea, por eso hay que acercarnos a las personas que ya han identificado un problema y entonces ver cómo podemos utilizar la técnica para encontrar. Bueno, también ahora vivimos en una era como de los datos. No sé, seguramente ustedes usan todo el tiempo Waze o Google Maps. ¿Saben qué era Geography? ¿Sí? Pero ya nadie lo usa, ¿no? O sea, como no había forma de saber cómo si había tráfico, cuántas, si había habido algún accidente, cuál era la forma más fácil de llegar. Ahora es muy fácil conseguir esos datos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando mis papás alguna vez me contaron de cómo hacían sus trabajos en la universidad, era de ir al INEC, pedir libros y casi transcribir la información. Y ahora, pues no sé, o sea, entras como al cubo de datos, a la API, bajas un CSV, o sea, los datos los tenemos a la mano. ¿Cómo podemos utilizarlos, no? Todo el tiempo estamos generando estos datos. Esos datos los podemos usar para el bien social. O sea, los datos y la tecnología no son únicamente para utilizarlos para un grupo, ¿no? Para cierto fin. Yo alguna vez trabajé en un call center y se generaban muchísimos datos. O sea, como cuántas llamadas se hacían, cuánto duraban. Y mi tarea era saber como la probabilidad de que se adquiriera lo que vendían. Y pues no, o sea, eso como está muy bien, pero para mi quehacer como persona que utiliza datos, que trabaja con ellos, pues quizá no me llenaba, ¿no? O sea, esa información de las personas se podría utilizar para muchas otras cosas, pero pues yo no lo sabía, entonces pues, tendría que haberme acercado a alguien que conocía como alguna problemática. En ese sentido, como científicos de datos, tenemos la técnica. Sabemos qué método utilizar para resolver tal problema. Pero necesitamos entonces acercarnos a ciertas personas, como ya les digo, en nuestro trabajo desde Social TIC es acercarnos a esas asociaciones, a esos activistas, para saber qué problemática tienen y desde los datos cómo podríamos apoyarles, ¿no? Yo en lo que he hecho durante el tiempo que trabajo en Social TIC he identificado como ciertas causas que no tienen datos o que existen, digamos, pero no hay forma de acceder a ellos tan fácilmente, ¿no? Ahí es donde entra una serie de personas que conocen cómo escapear o obtener ciertos datos y después vamos a utilizar la técnica. Por ejemplo, ahora estamos trabajando, esto de crisis humanitarias, en el 2020, cuando fue la pandemia, tuvimos la oportunidad de acceder a datos sobre movilidad. Entonces, lo que queríamos saber era como, bueno, las restricciones de movilidad funcionan o no. Tenemos que generar evidencia, ¿no? Para saber si esas políticas son efectivas. Era una cantidad enorme de datos, porque se generaban cada semana. También ahí hubo algunos problemas de granularidad.
Pero digo, o sea, ya teníamos esta información, ya sabíamos que había un problema y entonces desde la metodología, desde la técnica, ¿cuál era nuestra aportación? Otro problema y que hemos trabajado muy de la mano son los discursos de odio. Sabemos, no sé, en Twitter entramos todo el tiempo y vemos como que alguien dijo algo como súper, muy mala onda, ¿no? O sea, claro, y así como, eso tiene una repercusión. Hay formas, hay ciertos algoritmos que pueden detectar cuándo es un discurso de odio o no. Y entonces las asociaciones, ¿qué hacen con esto? A partir de eso pueden generar estrategias o pueden identificar actores claves que pueden también pues mejorar, ¿no? Como la comunicación, el acercamiento que tienen con otras poblaciones. En cuanto a movilidad, por ejemplo, este ejemplo que les decía de el uso de Waze. Alguna vez también colaboré en la DIP y ahí teníamos acceso a, o sea, como a partir de convenios, claro que agregados, no podíamos saber como datos sensibles, cuáles eran las rutas pues, que los capitalinos usaban con mayor frecuencia, ¿no? Y eso la idea era como fusionarlo con datos de crímenes. Y aparte también porque había una alza en asalto, digamos, como a repartidores. Entonces necesitábamos saber en dónde estaba pasando eso para generar evidencia y tener como políticas. En medio ambiente, ahora estamos trabajando con Chucho y el centro en como medir, hacer una cuantificación del impacto de las campañas que tienen de las campañas que se enfocan a sensibilizar en el cambio climático. O sea, ya como nos cansamos de ver al oso polar todo flaco, ¿no? O sea, pero eso no está haciendo ningún impacto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero pues sería muy poco eficiente, o sea, no digo que no podría aportar en algo, pero es una gran cantidad de imágenes que tenemos que obtener y después analizar. Eso no se podría hacer sin una serie de un equipo de científicos de datos, de científicas, y aparte un equipo que sepa de comunicación medioambiental. Y por último, en temas de discriminación. Esto creo que va muy de la mano con discursos de odio. La discriminación, cómo afecta a las personas en acceder a los derechos sociales que deberíamos de tener todos, ¿no? Eso también podemos obtenerlo a partir de denuncias que se hacen en redes sociales. Y bueno, o sea, pero pues también las redes sociales es un mundo de información, ¿no? Y tenemos que tener la técnica para obtener como el texto, ¿no? Que se está, no sé, que todo mundo puede escribir. Luego, a partir de ahí, pues ir analizándolo e ir categorizándolo y ver el impacto que tiene en la vida de las personas que se le discrimine de alguna u otra manera. Bueno, de lo anterior, esas son las necesidades que se han identificado, pero nosotros no podríamos decir como la población A tiene tal necesidad sin antes hablar con ellos y ellas, ¿no? Y eso es como muy importante en cuanto a los datos para el bien. O sea, los equipos técnicos se tienen que acercar a los equipos que ya han identificado problemáticas, o sea, asociaciones, activistas. Para obtener esos datos y después crear impacto, pues hay que buscar las fuentes de información. Lo primero serían como datos abiertos. Creo que ahí el gobierno tiene muchísimos datos, muchísimos, ¿no? O sea, pero hay también muchos ejercicios en abrir esos datos. Creo que el gobierno de la Ciudad de México lo está haciendo bien, tiene como un portal de datos abiertos, pero pues habría que ver quiénes lo usan, ¿no? Qué tanto se usan. Tal vez las asociaciones o las personas, ¿no?, que tienen una problemática, pues dicen, sí, ahí están los datos, pero no sé qué hacer con ellos. Entonces ahí entramos nosotros. También hay datos abiertos que, digamos que no, o sea, ¿a qué llamamos datos abiertos, no? O sea, hace poco hicimos la API electoral, que Paul les va a hablar al rato, pero haz de cuenta que todos los estados dicen tener datos abiertos. Pero esos datos abiertos están en PDF, están así en una página,
Entonces, debe de haber una voluntad política para que esos datos se abran. Eso se llama una política nacional de datos. Ahora está como pausada, pero por ahí me dijeron que ya se está como trabajando en eso. Entonces, el gobierno tiene que identificar ciertas necesidades y a partir de eso crear datos, abrir datos que puedan apoyar a crear evidencia y a partir de eso políticas, no sé, simplemente como medir, ¿no?, los cambios. Después, las organizaciones crean sus propios datos. O sea, aunque nosotros veamos, es que creo que aquí también tenemos que empezar como a saber que cuando nosotros hablamos de bases de datos, ellos están hablando, y cuando ellos hablan de bases de datos, ellos están hablando de un Excel, una tabla de Excel, ¿no? O sea, no están hablando de un repositorio gigante de datos. Y no está mal, simplemente así es como se acomodan y así es como han podido obtener los datos y después trabajar con ellos, ¿no? Hay organizaciones que tienen datos en papel. Y bueno, o sea, ahí también entramos nosotros como personas expertas en datos, en ayudarles a organizarlos y entonces poder crear como ciertas campañas, por decirlo, ¿no? Y las peticiones de información, que estas también serían como una forma de hacer presión de los datos que se necesitan. Porque, o sea, sí, el gobierno abre datos, pero no abre todos, ¿no? Todos porque no ha identificado que sean estratégicos. Entonces, las organizaciones o las personas, ¿no?, que tienen ese interés pueden hacer una petición de información y el gobierno tiene o esa institución tiene la obligación de responderles. A veces no responden bien porque responden justo, te mandan un PDF, te mandan un zip, o sea, pero tienen la obligación de hacerlo. Y esa es una forma también de decir como, necesitamos estos datos. También sobre eso y la granularidad que tienen los datos abiertos, creo que hay muchas organizaciones que han puesto el dedo sobre la importancia que tiene de crear ciertas categorías. No sé si ustedes trabajan con bases que ya están hechas o también se dan a la tarea de hacerlas. Sí. Bueno, en ese caso habría que... ¿sí? Bueno, igual, si llegan algún día a tener que formular una base, hay que tener como suma importancia en qué categorías necesitamos, porque los datos son un reflejo de una población, ¿no? O sea, si omitimos cierta categoría, pues vamos a omitir cierta realidad. Y eso para pues esos datos para el bien es necesario tener toda la fotografía. Hay un grupo de mujeres, varias investigadoras, la que lo lidera es una investigadora del MIT, que ha puesto ha dicho como, a ver, los datos no reflejan la evidencia, no reflejan la vida de las mujeres, o no reflejan la vida de todas las diversidades. Y eso es un impedimento para saber cómo está afectando una serie de cosas en nuestro desarrollo humano. Y bueno, o sea, a eso se llama data feminism. O sea, se están haciendo muchas cosas desde los datos. No solamente es para saber cuál es la probabilidad de que se venda un panel solar o no. Bueno, cuando he trabajado con organizaciones, estas organizaciones pequeñas, también pasamos por ese proceso. Tenemos que identificar qué es lo que necesitan y entonces crear las preguntas necesarias. Después, la obtención. ¿Dónde vamos a obtener esos datos? ¿Será que solamente creando un cuestionario los vamos a hacer? También cuando los estamos levantando ya tenemos que estar pensando en si esos datos nos van a servir para aplicar tal o cual método, ¿no? Porque también, o sea, y hay que ir planeando todo eso porque quizá una pregunta mal redactada, entonces el resultado va a estar sesgado. Y después, por último, la implementación. El año pasado estuvimos trabajando
con infancias trans, con una asociación que se llama Infancias Trans. Entonces lo que querían saber era cómo afectaba, o más bien cómo se movían los grupos antiderechos y si ellas estaban realmente comunicando lo que querían, ¿no? Su causa. Ahí entró el factivismo. Nos dimos cuenta que no, que estaban hablando en términos muy diferentes, ¿no? Y al final la implementación fue hacer una serie de cartas, de tarjetas, que explicaban muy bien su causa y eso también llamó a otras personas que estaban interesadas. Gracias. Ahora, cuando pensamos en datos, y ustedes que están estudiando ciencia de datos, o sea, han de pensar como en millones y millones de registros. Para entonces así sí se puede crear como un cambio o se puede crear evidencia. Pero no es necesario, ¿no? O sea, a veces hasta Excel es suficiente. A eso, en SocialTIC le hemos llamado Small Data, como datos pequeños para crear cambios grandes. Eso, por ejemplo, ahora que les decía, como que hay organizaciones que tienen sus datos en papel, pues bueno, o sea, así es como han podido, así es como han trabajado, así no está ni bien ni mal, así es como lo han hecho. Y pasar por todo ese proceso, ¿no? O sea, como cambiar de análogo a digital, encontrarnos también con muchos errores como de captura, enseñarles qué es la limpieza de datos, enseñarles después qué análisis podemos utilizar, ¿no? O sea, a veces igual un porcentaje es suficiente. O sea, creo que como expertos y expertas en datos hay que ubicarnos con las personas, nuestras contrapartes, ¿no? O sea, entender cuáles son sus necesidades y ofrecerles lo que necesitan. Ellos no necesitan saber no tienen que ser expertos en estadística, ¿no? Pero sí pueden entenderlo. Y eso es lo interesante de Small Data. O sea, identificar esa necesidad, proponer una solución desde los datos y después hacer no sé, proponer cómo se va a crear un impacto. Sí, ahí puse que el 100% de las organizaciones tienen datos, aunque no lo sepan, los tienen. Después, datos para el bien. Entonces, ¿cómo vamos a usar los datos? Los vamos a usar con la mejor intención, ¿no? O sea, esto que les decía como que ahora todos son datos y todo el tiempo estamos creando datos, eso es la revolución de los datos. Hay que utilizarlos para crear un cambio social. Hay que colaborar con equipos multidisciplinarios. O sea, ustedes ni nosotros conocemos todas las problemáticas que les afectan a diferentes poblaciones, pero si acercándonos y preguntando podemos identificar como las necesidades y después una propuesta. Y esto lo está haciendo mucha gente en muchos lados del mundo, ¿eh? O sea, hay como fellowships de un año en los que pueden entrar a un laboratorio y conocer organizaciones en África, en Asia, en México, que requieren esas necesidades. Y tal vez ellos ni siquiera lo sepan, ¿no? O sea, que pueden encontrar una solución desde los datos. Dentro de estos equipos multidisciplinarios, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con periodistas, ¿no? O sea, porque el periodismo de datos también es algo que viene pues a la vanguardia. No sé, un montón de asociaciones y hay que proponer soluciones basadas en datos, aplicando la técnica. Estos son los 5 principios para aplicar ciencia de datos para el bien. Esto lo saqué de un artículo, si quieren luego se los paso. El primero es encontrar problemas es más difícil que encontrar las soluciones. Nosotros podemos llegar proponiendo algo así súper innovador, pero en realidad tal vez eso ni siquiera le dé la solución a la problemática, ¿no? Entonces, de nuevo, esos laboratorios en los que te puedes encontrar personas con un montón de intereses,
también como muy entusiastas, ¿no? O sea, ni siquiera, tal vez un laboratorio así suene algo muy armado, pero no sé, un hackathon, por ejemplo. O sea, ahí donde te vas a encontrar personas con un montón de skills que tienen los mismos intereses, ¿no? O sea, y que van a encontrar diferentes soluciones para un problema. Es un lugar donde donde uno puede aprender un montón. La segunda, la comunicación es la clave. Aprender a comunicar, o sea, traducir las necesidades en una salida de datos. Eso es como digo, el punto clave, ¿no? Dentro de este artículo decía como no menciones privado hasta que te lo mencionen antes. O sea, porque tampoco no es necesario, bueno, no es que no sea necesario, sino que a veces el nivel en el que estamos hablando pues no es el mismo. Entonces hay que comunicar esas soluciones, hay que comunicar esas necesidades y después como todo el proceso que se va a seguir. Diseñar con los humanos y no para ellos. O sea, como hay que diseñar propuestas según las necesidades que hemos identificado. Saber que vamos a diseñar para humanos, ¿no? O sea, para humanos que viven ciertas cosas, que viven en un contexto muy definido. Después tenemos que crear, no sé, juntarnos con otras personas, o sea, saber cuáles son nuestros diversos puntos de vista. Ustedes están en una universidad en las que hay un montón de carreras. Entonces yo creo que esa comunicación entre ustedes y sus compañeros de ciencia política, o sea, seguramente se podrán crear muchas alianzas y de ahí, no sé, hacer un montón de soluciones. Y la estadística a veces es más que porcentajes, ¿no? O sea, podemos crear, sí, un porcentaje puede ser suficiente, pero a veces tenemos que ir más allá, ¿no? O sea, ustedes serán expertos en estadística y van a encontrar esa metodología que pueda dar solución a la problemática. Nuestro objetivo al final de utilizar los datos para el bien es hacer incidencia, cambiar algo del contexto o por lo menos poner el dedo en el renglón, ¿no? O sea, muchos de estos como ejemplos o esfuerzos en datos también han llegado al gobierno. Alguna vez estuve en un datathon en el que, bueno, fui jurada con otro equipo de jurados, y quien ganó medían el impacto económico de la pandemia en varios sectores. Los que ganaron al final tuvieron una reunión con el subsecretario porque querían implementar ese dashboard, pues no sé, para tomar ciertas decisiones en materia de política pública. Entonces ahí ya se creó incidencia, ¿no? A partir de un equipo técnico. Hay que crear estrategias para que estos cambios que propongamos tengan un propósito y un rumbo. O sea, una salida puede ser impulsar políticas públicas u otra puede ser identificar necesidades. En el censo anterior, por cuestiones como de seguridad y también porque hay poblaciones muy alejadas, no es posible que los encuestadores lleguen a esos lugares, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue tomar como fotografías pues aéreas y entonces hacer un pronóstico de cuántas personas vivían ahí y cuáles eran, de acuerdo a las otras comunidades que estaban cerca, como ciertas categorías pues sí, categorías no sé, lo que se pregunta en el censo, ¿no? O sea, desde factores socioeconómicos hasta la edad de los habitantes. Por ejemplo, en desapariciones. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre una fosa común en cierto territorio? Eso, o sea, eso tiene que ver con clústeres, pero para saber, bueno, aquí ya se encontró una, aquí ya se encontró otra, ¿cuál es la probabilidad de que en cierto radio se encuentre otra? Y eso ayuda, por ejemplo, a las madres buscadoras, ¿no? O sea, porque, digo, buscar a una persona desaparecida en un país tan grande, pues es casi imposible. Entonces, aplicar la técnica ayuda a estas otras causas para entonces enfocar esos esfuerzos.
Sí, Igual aquí hay 3 ejemplos de proyectos muy técnicos que se pueden comenzar a acercar y después ya ir decidiendo acercarse a otro tipo de causas o problemáticas. Si bien empiezo de abajo para arriba, el primero es Wikidata, que ese es un proyecto que básicamente busca sistematizar el conocimiento que hay, por ejemplo, en Wikipedia, a través de, por ejemplo, índices, pares de llaves. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si ustedes se meten a Wikipedia y buscan, no sé, ITAM, pues cuántas páginas del ITAM existen, o en qué idiomas existen, o cuál es el identificador clave que une a todas esas páginas como si fuera, por ejemplo, un árbol, ¿no? Entonces, Wikidata lo que hace es que sistematiza y enlaza y vincula toda la información que está, ahora sí que le da una estructura a nivel de datos a Wikipedia, ¿no? Entonces, este puede ser un muy buen ejercicio para que ustedes comiencen a acercarse y trabajar con datos que ya están estructurados, que están en un formato estandarizado dentro de Wikidata, pero que también podrían no estar estandarizados. Si, por ejemplo, a alguno de ustedes les gusta, no sé, el procesamiento del lenguaje natural y a partir de ahí quieren ver cómo es la redacción en los artículos de Wikipedia, pueden enlazar y a lo mejor de ahí identificar de dónde son las contribuciones o de qué grupos se habla más, de cuáles se habla menos, o cuáles son los temas faltantes en términos de intereses sociales. Todo eso se puede hacer porque ya está la información ahí. Tienen la información estructurada que les permite, pues así que procesarlo de cierta manera, pero también tienen la carnita dentro de Wikipedia que les permite identificar otros elementos que pudieran no estar estructurados. Entonces, es un ejercicio entretenido, les recomiendo que se acerquen. Uno un poquito más bajado a nivel Latinoamérica es un proyecto que se llama ¿Quién es quién Wiki? De una organización que se llama Poder, que está aquí en México. Y básicamente, ¿Quién es quién Wiki? Es, vamos a decirlo así, una suerte de repositorio al estilo Wikidata, pero que la información que tiene y estructura tiene que ver con, por ejemplo, proveedores de servicios, personas que hacen licitaciones para vender productos, las personas responsables de todas estas organizaciones o proyectos, cuáles son los contratos que tienen estas empresas con el gobierno, cuánto dinero están invirtiendo en ese tipo de contratos. Entonces, lo que ha permitido Quién es quién Wiki es estructurar toda la información de contratos públicos entre privados y gobierno y hacer un rastreo de cómo se mueve el dinero dentro del sector privado y el sector público. De tal modo que a partir de aquí se pueden identificar a lo mejor cuáles son empresas corruptas, cuáles han sido los gobiernos corruptos que han contratado a estas otras empresas, por dónde se ha ido moviendo el dinero, qué impacto o el nivel de impacto que ha tenido, o qué cosas no se han hecho y han quedado de ver. Entonces, todo esto al final, esto vamos a decirlo así, es una base de datos, una suerte de Wikipedia, tipo Wikidata, pero que se puede analizar para visibilizar otro tipo de problemas estructurales y sociales. Y que regresamos a todo lo que dice PRI, ¿no? Puede tener incidencia a nivel de política pública, puede evidenciar un problema y si se conjunta con infoactivismo, pues ya se puede crear toda una campaña de comunicación para incentivar otro tipo de cambio. Y un último proyecto que está aún en desarrollo, bonito bebé, es la API electoral, que es un proyecto que estamos haciendo desde SocialTIC, que básicamente lo que busca es tener datos homologados de todas las personas que aspiran a un cargo público, que generalmente les decimos personas candidatas para una elección y que después ya resultan electas. ¿Por qué estamos haciendo eso? Pues porque, sí, estamos viendo aquí INE, el INE no tiene toda esta información pública desde una perspectiva de datos abiertos y la información que tiene muchas veces no está homologada, no está de fácil acceso, no tiene toda la información útil. Entonces, por ejemplo, en la API hemos mapeado los diferentes partidos políticos, las redes sociales, su imagen pública, las personas candidatas, y la idea es ser una suerte como de quién es quién Wiki o Wikidata con información ya homologada y estructurada para que se puedan hacer otro tipo de análisis y visualización. ¿Qué tipo de análisis se puede hacer a largo plazo? Pues algo que se llama chapulineo, que es básicamente cuando un político aspira a un cargo, pero ya lo gana y después lo cede a otra persona. Entonces la persona que toma ese cargo ya no tuvo que hacer contienda, no tuvo que hacer campaña, pero sí logró obtener el cargo público. Entonces, Salgado Macedonio y toda su familia pueden ser un buen ejemplo. Y eso, pues al final, dices, bueno, están ahí los datos y una lista de cargos públicos, pero ¿qué más puede contar esa información? ¿Y para qué puede servir? Entonces,
tal vez si existieran análisis enfocados a todo este tipo de chapulineos, o quiénes de estas personas están vinculadas en la base de datos de quién es quién wiki con empresas corruptas o con deudas públicas, podemos comenzar a visibilizar a lo mejor temas de corrupción a nivel económico, a nivel político, cuáles son las campañas que si por ejemplo cruzáramos la API electoral con a lo mejor un tema de discursos de odio, como el que ha venido platicando PRI, podríamos ver a lo mejor, lo voy a decir así en términos simples, como cuál es el partido el partido político más tóxico, o cuál es el partido que defiende ciertas causas que son a lo mejor antiderechos humanos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas al final sí lo combinamos con infoactivismo, logramos tener un impacto social que parte desde el análisis de la información, que evidencia problemas y que terminan llamando a este cambio o este llamado a la acción para pues tener un impacto más grande, ¿vale? Y siguiente, por favor. No sé, Frida, ¿quieres hablar de esto? Sí, como algunos proyectos de ciencia de datos en los que hemos colaborado, movilidad en pandemia o COVID, digamos así, que era lo que les platicaba, como esas restricciones de movilidad eran eficaces o no. Ahora como la comunicación de campañas sobre medio ambiente y cobertura de feminicidios en medios digitales. Y bueno, próximamente también lo compararemos con denuncias en redes sociales. Lo que queremos, lo que buscábamos entre estas soluciones era eso, como medir y evaluar las restricciones de movilidad en cuanto a las campañas de comunicación, si esas campañas son efectivas, y en la cobertura de feminicidios, recomendaciones, ¿no? O saber cómo, no sé, es ético o no comunicar de esa manera, digo, cuando una mujer ha sido asesinada, también. Y estos son igual algunos ejemplos de otros lugares en los que han usado datos para el bien. Data Feminism, que es el que les hablaba hace rato, ellas también han creado un algoritmo, ahora es un plugin, una extensión en Google Chrome, que puede identificar ciertas como características de una nota, ¿no? O sea, por ejemplo, la edad el nombre, edad, el parentesco que tiene o tuvo con su victimario. Y bueno, hay muchas científicas de datos que están utilizando esa información. Después, bueno, esta es una imagen del análisis de movilidad que habíamos estado haciendo. El Post-Not-Hate, que también está buscando, ¿no? Identificar esos discursos de odio en población en inglés, o post en inglés, y caracterizarlos, ¿no? Esto que es como la movilidad en toda el área metropolitana, y la comparación con estratos socioeconómicos. Eso estuvo interesante porque se llega a la conclusión de que hay lugares, no sé, por ejemplo, Insurgentes, en que ya hay una oferta de transporte público, no sé, Metrobús, metro, no sé, ahora la ciclovía. Pero hay otros espacios en los que están totalmente en el abandono, ¿no? O sea, o es muy difícil el acceso. Entonces, hacían como una comparación y bueno, a esa conclusión se llegaba. Y la 5 es el mapa de María Salguero, que también ella hace un escapeo así inmenso de la nota roja para identificar feminicidios y después los mapea. Y no sé, o sea, como dentro de las fuentes de datos que yo les hablaba, hay fuentes de datos alternas, ¿no? Que la técnica puede identificarlos y obtenerlos de una forma muy eficiente. Como nosotros, Sí, esta parte está divertida, como que la vean porque, por ejemplo, somos un equipo chiquito, pero somos un equipo muy amplio. O sea, por ejemplo, en la parte técnica, Frida, Enrique, que tienen su foto, les juro que sí es él, y yo, metemos, por ejemplo, código, infraestructura, hacemos diseño.
pero esto no podríamos lograr identificarlo en muchos casos si no tuviéramos un contexto social en el que, por ejemplo, nuestra compañera Beth, nuestra compañera Ideo, nuestra compañera Diana, que hacen todo un sondeo de redes sociales, que hablan con muchos, pues nos lograron como hacer esta pequeña traducción, ¿no? Entonces, sí es importante, como lo ha mencionado Frida, la comisión, trabajar con un equipo que sea muy diverso, porque muchas veces pues estamos como en nuestra visión técnica de decir, ah, sí, los datos, vamos a sacar probabilidades, estadísticas, no sé, a implementar tal algoritmo, lo que sea, pero ¿cuál es su aplicación? Ya hablamos de pues si no conocemos la necesidad social, no tenemos un contexto, o siquiera un interés en lo político, en lo social, en lo que está pasando, puede ser muy difícil que tengamos la visión técnica. Entonces, en nuestro caso, pues nuestro equipo es chiquito, pero pues hemos logrado alimentar la parte técnica desde la visión de otras compañeras que tienen un muy buen pulso para ese tipo de cosas. Creo que después de con las tres áreas que tenemos, que es lo que decía, bueno, o sea, las tres trabajamos, ¿no? Para crear un cambio social desde distintas trincheras. Sí, aquí a mí, aquí antes de que le cambien nada más, a mí me gusta como pensar como triado, en el sentido de que infoactivismo logra identificar todas las necesidades y pues, hace un planteamiento del problema. Escuela de datos ayuda a buscar soluciones técnicas para todos estos problemas y complementar infoactivismo en el tema narrativo, de estrategia, de incidencia y lamentablemente protege es el área de seguridad digital que termina trabajando cuando pues ya comienza ahora sí que a haber un tipo de agresión o de violencia a quienes están haciendo esta incidencia. Entonces, Social TIC en ese sentido refleja como gran parte del activismo y de la necesidad tecnológica que hay desde buscar solucionar un problema, meter una parte técnica, pero también proteger y prevenir cuando se está pues, hablando de un contexto tan convulsivo como es el latinoamericano. Entonces, igual pues, está la invitación, como ya lo dijo Frida, acérquense a la gente de ciencias políticas, a la gente de otras carreras, pues, para que pues haya este cruce de ideas y surjan proyectos chidos, porque al final pues pueden saber programar, pueden saber hacer bases de datos, pero ¿qué? ¿Qué sigue con todo eso? ¿Vale? Entonces, pues, sería todo por hoy. Bien, pues, muchísimas gracias. Bueno, ¿hay preguntas? Yo sí tengo una. Las que sean. Llega, o sea, ustedes les llega un problema, ¿no? Por favor, no tienen como esta iniciativa, pero o sea, creo que el 50% de ser un buen científico de datos es, y más en las redes sociales, cómo buscar o cómo quitar como este sesgo para poder solucionar un problema con este corte social. No, porque más allá de la técnica, pero, o sea, la pregunta ahorita es, o sea, ¿qué consejos nos darían para empezar a abordar problemas con corte social? Porque uno ahorita que como que está aprendiendo todo el tiempo tiene clases técnicas y esto va a, ¿qué va a hacer esto técnico? ¿Qué va a hacer el técnico? Por ahí, no sé, 50% está detrás en el proceso. O sea, como, ¿qué consejo nos darían como para empezar a abordar problemas en este corte social sin ir disparados a lo técnico? Y más en el ITAM, porque pues, como todas las clases son como muy técnicas y nunca ves como este corte social, pues ¿cómo abordas primero un problema con corte social para que lo técnico sí tenga como sentido? Bien. Creo que de alguien que no, que tendría como cero conocimiento o poco acercamiento a un problema, no sé, el centro, creo que sería un muy buen ejemplo, ¿no? O sea, ahí ya hay una propuesta de necesidades y se parte como, bueno, solucionemos esto, necesitamos esta técnica, ¿cómo le vamos a hacer? O un hackathon, como te decía, ¿no? O sea, ya ahí ya se está planteando una problemática, ya se está hasta poniendo en la mesa cuáles van a ser las herramientas, y pues podrías armar, ¿no? Y juntarte con personas que tengan pues, una visión diferente a la solución. Pero, no sé, creo que la clave sería como buscar y acercarte, leer, no sé, lo que sea tu interés, ¿no? O sea, como y entonces, solo así. Y creo que también ser muy consciente de que tenemos sesgos.
O sea, los algoritmos también tienen sesgos. Y, y hacer un equipo multidisciplinario que tenga personas que vengan de diferentes contextos, eso puede aminorar esos sesgos y puede también abrir camino a soluciones diversas, ¿no? No sé, hay un libro que se llama Algoritmo Racista, que es cómo los algoritmos influyen, por ejemplo, ni siquiera en reconocer las caras de las personas de color. Y eso va a tener un impacto, o sea, como todo se está tecnificando en ciertas políticas como de la policía, por ejemplo. O sea, entonces ahí ya tenemos un problema. ¿Cómo podemos solucionarlo de la técnica? Sí, yo te recomendaría, digo, sí, un muy buen paso es acercarte a estos espacios y de verdad estás como muy perdido. Pero un ejercicio eterno que siempre les recomiendo a la banda técnica es que escuchen, o sea, que escuchen y que asuman y acepten que no saben del tema. O sea, porque una cosa es que sepamos programar, como ya los escuchaba, hacer ordenamientos, árboles, hashes, APIs, todo eso, o sea, sí, pero de los otros temas, si no le sabes, aceptar que no le sabes y escuchar a la banda, o sea, por más veces que a lo mejor no estés de acuerdo, por ejemplo, en temas de género, o sea, a lo mejor, pues, como hombres no vivimos cierto tipo de violencias y a lo mejor desde una perspectiva de cómo decimos o el contexto en el que estamos, pues ni siquiera las entendemos, pero pues puedes escuchar, ¿sí? Tal vez en términos de personas desaparecidas, pues tal vez nunca hemos perdido a un familiar, pero tal vez acercarnos a esos grupos y escucharlos para ver qué necesidades tienen. Porque insisto, y lo decía Frío, o sea, encontrar el problema es más difícil que encontrar una solución. Entonces hay que escuchar para encontrar los problemas. Soluciones e ideas siempre va a haber, y de ahí que haya tantas startups, pero encontrar un problema real a solucionar, solo lo sabes escuchando a tu audiencia. De hecho, es el primer paso. Ok. Bueno, a mí me gustaría saber como, ustedes como infantilistas o como científicos de datos de corte social, ¿cómo identifican o cuándo dicen que un proyecto puede darse por terminado? Yo sé que los proyectos de ciencia de datos pues, nunca se van a terminar porque pues la realidad cambia y si ustedes están influyendo sobre la realidad con su proyecto, pues va a seguir cambiando y como que va a ser una serie de iteraciones pues casi infinita, ¿no? Pero ustedes, como al involucrarse en un proyecto, ¿cuándo deciden parar para involucrarse en otro o se casan con un proyecto para siempre o se van acumulando? Porque pues, yo sé que no pueden como involucrarse en todos al mismo tiempo. ¿Cuál es como el límite que tenemos como científicos de datos a la hora de enfrentarnos a muchas problemáticas sociales? Estaba pensando como en la planeación que tenemos como equipo, como identificamos ciertas causas, pero también creo que ahí, no sé, estoy pensando en ahora, vamos a empezar a trabajar con una organización en el derecho a decidir. Han recibido muchos ataques por grupos antiderechos. Entonces ahí, o sea, tenemos que ir priorizando las necesidades, ¿no? Y qué es lo prioritario para ella y seguir con su labor. O sea, nosotros podemos proponer, ¿no? Pero ellas también van a saber cómo no, o sea, eso no me va a servir. Ahorita necesito saber qué es lo que dicen el Frente por la Familia y no sé, alguien más, ¿no? Creo que es una conversación como de todo el tiempo, como a ver, esto va a solucionar, esto no va a solucionar, encontré esto, tal vez este set de datos que me mandaste no es suficiente, tenemos que seguir buscando. Y sobre todo pasa con los discursos antiderechos, ¿no? O sea, nosotros podemos entrar a Twitter y sacar, no sé, una serie de tweets, pero ni siquiera ahí encontramos pues la carnita para resolver ese problema. Entonces tenemos que regresar, o sea, porque como ellas identifican como, a ver, tengo como palabras clave
que he identificado que son como las que utilizan más. Entonces ahí nosotros vamos y buscamos y descargamos como puede ser, ¿no? Y a veces no tenemos lo que queremos. Es como, a ver, entonces necesito como una segunda iteración de otras palabras. Y así, no sé, creo que es un trabajo constante, pero sí hay que priorizar cómo se va a solucionar cuando ya tienes el problema aquí, cuando ya los antes están aquí. Sí, es como en todo proyecto, hay un tema de objetivos y de límites. Entonces, de ahí que justo conozcas a tu público y le escuches. Como bien dice Free, hay que priorizar. Tal vez hay 20.000 necesidades, pero no vamos a desarrollar 20.000 soluciones. Empiezas con una, ¿sí? Y con base en esa, pues vas iterando y vas definiendo diferentes etapas. En nuestro caso, y por el ADN de Social TIC, que es habilitar, nosotros sí buscamos que haya una transformación interna mientras les acompañamos para que después ellas hayan aprendido y puedan seguir avanzando. Y cuando se acerquen, a lo mejor, ¿cómo le tenemos a todos los y cómo podemos ya tienes un objetivo muy claro y ahí ya empiezas un proceso de análisis y todo lo que pasamos mismo, ¿no? Considerando que al final lo que estamos contemplando es que no solo es una necesidad y buscar esta transformación, ¿sí? Y el equipo de esa quiero saber esta información, ok, te quedas pero siempre tiene que ser y así tiempos, objetivos, y así ya, ya está. Y mi pregunta es muchísimo aterrizar la pregunta que hicieron al principio. O sea, ¿y de qué va? ¿Cuál ha sido el mayor reto que han tenido? O me encantaría que nos ejemplificaran qué retos han tenido justo para que esta población a la que atienden, ¿no? Ubique que es necesario hacer todo un proceso para que puedan ir más allá de solo visibilizar un problema, de darle alivio como el dolor inmediato que tienen. Es decir, que cómo han hecho para que puedan adoptar como todo este proceso para que puedan finalmente llegar a atacar, ¿no? O dar una solución, o tener incidencia. Y también me gustaría saber, ustedes, ¿qué estudiaron y cómo hicieron para orientar justo su, o sea, yo sé que son científicos de datos, sí, pero me encantaría entender cómo qué estudiaron y cómo fue este camino que tuvieron para que desembocaran en su talento, dedicarlo en datos aplicados en temas sociales. Creo, creo que dos cosas que nos han ayudado mucho, que lamentablemente son muy tristes, es una, los grupos generalmente que hacen activismo o que buscan solucionar un problema, pues empiezan con esta necesidad natural de buscar la solución y de hacer lo que pueden con lo que tienen. Entonces muchas veces cuando ya hay un acercamiento es porque estos mismos grupos ya han identificado que lo que están haciendo no funciona. ¿Sí? Entonces ya vienen con esta apertura a probar otras cosas o porque ya han visto que de algunas otras maneras funciona mejor y quieren aprender o quieren llegar a esa otra manera. Entonces, digo que es un poco triste porque al final muchas veces implica años de activismo. Exacto. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que el proceso de diálogo siempre nos ayuda a entender cuál es su necesidad y a brindarles la solución que más se acerca a esa necesidad. No es como que le vayan a decir, no, quiero que te vamos a hacer un sistema de aprendizaje automático que te va a detectar esto y esto y te va a entregar. No, simplemente es como, a ver, yo quiero saber X cosa. Ok, claro, llegamos a eso y necesitamos A, B, C y D. Nosotros hacemos estos puntos y todo. Y entonces ahí la opción es, creo que estos dos elementos ayudan bastante.
Afortunadamente vivimos en un momento en el que el activismo está lleno de jóvenes eh, y que hay mucha apertura a la tecnología. Ya no hay considero yo, no sé si siempre yo estoy de acuerdo, pero ya no hay un miedo a usar las redes sociales para hacer activismo. Sino es, ¿por qué estoy usando las redes si no está funcionando? ¿Sí? Entonces también ya hay personas que tienen como un acercamiento más digital y eso también facilita muchísimas cosas. No sé si, digo, en los principios SocialTIC surgió porque pues, mucha gente no sabía cómo hacer infoactivismo a través de redes sociales. Empezamos por ahí, pero ahorita ya la gente dice, oye, pues ¿cómo hago activismo a través de WhatsApp? O sea, ¿cómo llego a los tíos, a las tías, a los abuelitos, a los abuelitos? ¿Sí? Entonces también llegan ya con necesidades muy puntuales. Yo creo que como coordinadora de datos, y tal vez es diferente con seguridad, porque sí, o sea, cuando llegan con poder, porque algo grave está sucediendo, ¿no? Y con datos, creo que es un proceso mucho más calmado, porque no es que algo grave se tenga que solucionar con datos, o sea, la solución es, digamos, como más pausada, lleva su tiempo, ¿no? Y creo que sí hay muchas resistencias y un gran miedo. Por ejemplo, tan siquiera usar Excel y aprender a usar como ciertas habilidades y desarrollarlas. Porque creo que también ha habido una idea en que hay ciertas herramientas que son como para ciertos perfiles. Y yo no creo que sea así, ¿no? O sea, creo que aprender a usar algo pues, podría, y esa es como nuestra misión, enseñarlo y que lo adopten y que lo interioricen. Creo que ese podría ser un gran reto y aprender a identificar, a transformar esas necesidades en números. Eh, Porque necesitamos esos números para medir el impacto y para medir los cambios. Y quizá a veces no lo ven. Entonces, o sea, también estar como trabajando, diciendo como, mira, o sea, tenemos este ejemplo, resultó de esta forma, fue un cambio positivo para esa organización, ¿no? Tal vez que lleves tus notas, que lleves, pues sí, todo anotado, servirá y está muy bien, pero también para obtener fondos, para visibilizar la problemática, para, no sé, hacer tan siquiera una visualización que pueda llamar la atención para pues, Sí, llamar la atención, cuantificar el impacto. o sea, a veces es el gran reto, ¿no? Eh, y, Les preguntaba también de cómo había sido, o sea, cómo transicionó, cómo ocurrió cómo orientaron su carrera hacia científicos de datos con ese componente tan importante social. Y bueno, antes que habían estudiado. Bueno, yo estudié economía y luego hice una maestría en demografía, pero entre la carrera y la maestría hice una especialidad en la que me dieran o sea, porque pues en economía era como medir, no sé, así, ¿no? Y pues yo no quería y eh, como lo que me interesaba, si les está aburrido lo hago cortar, pero lo que me interesaba era como por ejemplo la pobreza, ¿no? Y esos factores que hacían que cierta población, por más que recibiera fuera beneficiaria de un programa, no saliera de ese círculo de pobreza. Y en la especialidad tuve esa materia de demografía y ahí fue donde entonces vi que había muchas otras características sociodemográficas que afectaban a un grupo de la población, a un país, ¿no? Y ya luego eso me llevó a estudiar la maestría. Y no sé, o sea, creo que sí, durante mi desarrollo como profesional, el primer trabajo que tuve saliendo de la maestría fue eso que les dije de los partners que trabajaron en el call center. Dije, no, o sea, como así puedo desarrollarles un código, puedo saber como ciertas características de la población para que vendan más paneles solares, porque a eso se dedicaban. Pero pues a mí no me interesaba a ver cuántos paneles solares se puedan vender, ¿no? Entonces, pues ya así fue como una cosa me llevó a la otra y tengo trabajando en ese tipo. Yo estudié ingeniería en computación, ¿no? Ingeniería.
Y pues nada, yo siempre fui como un poquito movido en las comunidades de software libre. Entonces, digo, yo estudié un bachillerato técnico y en ese bachillerato aprendí a programar y redes, electrónica, todo. Pero todo era con software privativo. Entonces, cuando llego a la universidad, empecé a involucrarme en temas de software libre y empecé como a ver ya todo este tema, un poquito más de derechos digitales, de transparencia, de libertades. Y eso me fue llevando a involucrarme en otros tipos de proyectos en los que comencé como a identificar otras necesidades o otras violencias en línea, por así decirlo. Y pues nada, me empecé a involucrar con estos grupos enfocados a combatir contra estos temas, ¿no? Censura en internet, softwares espía, privatización de cosas. Y eso al final me fue llevando a colaborar con Sociatic, en donde pues ya me metí de lleno a todo el tema de ciberseguridad. Y pues ya, de ahí escalamos a otros problemas que no son en línea, sino físicos, pero con componentes digitales. Y pues nada, toda la vida he programado y he hecho cosas. Entonces, creo que al menos a mí lo que me ha servido, pues sí es saber, es tener la técnica, pero también soy bien acercado a todas estas comunidades, ¿no? Que son muy diversas y que en muchos casos, pues tienes personas que dicen, pues sí, yo uso Linux, pero lo uso porque no estoy de acuerdo en el sistema. Y entonces te comienzan a hablar de tu ideología política, de las necesidades que identifican, y comienzas como a nutrirte de otras perspectivas que dices, ok, tal vez ahí podríamos aportar un granito de arena en la parte técnica. La escucho. Bueno, pues creo que con eso terminamos. Este fue nuestro último Conversadata. Espero que no de la vida. Espero que ustedes se hagan cargo de sus conversadatas cuando no pueda algún profesor de organizarlos. Espero que la representación de la licenciatura en Ciencia de Datos, Meta, también se quede con la tarea. Y bueno, también espero que esas charlas les haya servido para formar una mayor perspectiva de cuál es el menú cuando se gradúen. Hacerla no está padre. Así investigación está padre y lo digo muy a regañadientes, perdón. Perdón y tal. Pero bueno, pues el sector social, que es el que a mí me apasiona, pues es el que yo he procurado traerles, que es el que tiene impacto y, ¿por qué no? También se puede hacer lana. Hay mucha lana que muchas fundaciones están dedicando a este tipo de iniciativas. Bueno, pues les agradezco mucho al habernos acompañado desde el Conversadata número 1. Con este terminamos. Nos vemos el próximo fin de semana para la grabación, para que vean a Orcasas presentar su proyecto, para que vean acá a De La Roche también participar, presentar su proyecto y que se enteren de los proyectos que vamos a arrancar en verano. Les agradezco mucho. Esto fue Conversadata. Nos vemos en la siguiente. Gracias por escucharnos. Nos vemos en Temas 1.